Bien, y vamos a hablar entonces, ¿no?, de todo esto, lo relacionado, ¿no?, a tercerización, ahora voy a mostrar este material, monopolios y distribución del ingreso. Pero todo esto arranca o comienza, diríamos, con el efecto derrame de los 90, ¿no?, y muchas cosas que nos damos cuenta a través del proceso que marca el tiempo. Rubén Cubar, gracias por este rato. No, al contrario, gracias a vos, Jorge. Bueno, ¿podemos decir que ahí arranca todo esto de la tercerización en nuestro país? En nuestro país arranca efectivamente, digamos, a partir del golpe en el 76 empiezan a aparecer algunos indicios de estas cuestiones. De hecho, las agencias temporarias de empleo tienen que ver justamente con el alquiler de empleo. O sea que también es un escenario de terciarización. ¿Qué es la tercerización, Rubén? Bueno, la terciarización es una herramienta de gestión empresaria, y básicamente lo que busca es la especialización en la actividad. Aquella empresa que se especializa en la actividad que desarrolla, se asocia con otra o necesita los servicios de otra, en la cual no tiene estas características, y bueno, hay un beneficio recíproco entre ambas empresas. Una especializada que necesita de su tarea y la otra que lo aporta. Básicamente eso es la tercerización. El problema radica en cuando este proceso de vínculo empresario está planteado no en la búsqueda de una generación de mayor valor agregado, sino en el vínculo de suplementariedad, que fue lo que se dio en la década de los 90, ¿no? Vos sabés que leían este material, ¿no?, y lo citás en 2 o 3 oportunidades, lo que es la gran empresa con pocos empleados y un alto valor agregado contra la pequeña empresa, o pymes podríamos decir, con mucha cantidad de empleados y poco valor agregado. Bueno, justamente la aplicación en un contexto de mercados monopólicos como es el mercado argentino, la aplicación de la herramienta terciarización lo que genera solamente es el desplazamiento de la mano de obra que en algún momento estuvo en manos de las empresas líderes hacia empresas periféricas, y genera una estructura productiva en la cual vamos a tener empresas líderes con alto valor agregado y bajo empleo, y empresas periféricas justamente desarrollando actividades más de corte rutinario, donde no hay tanta generación de valor agregado y mano de obra intensiva. Este es un poco el planteo. ¿Y cómo limitar esto, no? O sea, empresas líderes subcontratadas, ¿cómo limitar esto, no? Por la calidad del empleo, digo, y el valor agregado que vos te referías. Claro, yo creo que la terciarización en sí misma es saludable para la economía porque beneficia a ambos. El tema es cómo está estructurado, y en este caso la condición de mercados monopólicos genera un impacto muy fuerte. Vos fíjate que las empresas líderes en general son proveedoras de bienes de consumo final, mientras que las periféricas, ¿sí?, las que generan mayor valor agregado, mayor empleo, están asociadas al mercado intermedio, es decir, son proveedoras de productos intermedios que no tienen entidad en sí mismos. Yo creo que una opción para esto podría estar planteada en términos de un escenario de mayor asociatividad empresaria, ¿no? Aquello del productor al consumidor, empezar a generar escenarios cooperativos, buscar una lógica más asociada a este tipo de actividades. Vamos a hablar, ¿no, Rubén, también si se puede modificar la estructura productiva y ocupacional, pero vamos a dejarlo para un minutito. Digo, ¿cómo se distribuye el ingreso en nuestro país comparado con el mundo? Bueno, vos sabés que en los países desarrollados la participación del factor trabajo en la distribución del ingreso es de 2/3, o sea, 1/3 para el capital y 2/3 para el factor trabajo, mientras que en nuestro país está invertido esto. El factor capital se lleva 2/3, mientras que el trabajo se lleva solamente 1. Y en este escenario, por ahí cabría y sería interesante para la audiencia aclarar el planteo de que, en términos conceptuales, una cosa es la distribución del ingreso y otra cuestión es la redistribución del ingreso. A ver, explícalo. La distribución del ingreso tiene que ver con cómo se distribuye el producido generado, es decir, la empresa trabaja, sobre ese trabajo hay una producción, ese producido se le asigna una parte del capital y otra parte del trabajo. La redistribución es la aplicación del Estado a través de esa actividad cobrando impuestos, y esos impuestos tienen un reingreso, una vuelta a la comunidad a partir de actividades públicas, ¿no? Básicamente. Entonces, la redistribución en términos de factor de capital y trabajo va a estar dada, toda la actividad del Estado está planteada en términos de trabajo. Por lo cual, digamos, en este momento el país debe de tener un nivel de distribución en torno al 45% para el factor trabajo, la distribución final
con final, redistribución incluida, y un 55% para el capital. Ahora, qué diferencia que tenemos, ¿no?, comparándonos con el mundo. Y bueno, quizá esto también tenga que ver con la necesidad de más o menos Estado, ¿no? Los países subdesarrollados necesitan tener reaseguros, porque la distribución de la riqueza en la génesis es más equitativa que los nuestros, ¿no? ¿Tenemos mucho Estado en nuestro país? Nos falta Estado. Nos falta Estado en términos institucionales, en términos de reglas de juego, en términos de justamente lo que hablábamos hace un ratito. No existan tantos mercados monopólicos. La condición de mercado monopólico genera una distorsión en los vínculos empresarios y sobre todo en la generación de los precios. El sistema de precios planteado a partir de los mercados monopólicos lo que nos genera es no competencia en la determinación del precio por un lado, y a su vez la condición justamente en el marco de la terciarización de ser único cliente de varios proveedores de insumos justamente intermedios. Es un debate muy profundo que lo llevan adelante muchas naciones, ¿no? Sí. Desarrollados y no desarrollados. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que intervenir y hasta qué punto no tiene que intervenir, ¿no? En realidad tiene que intervenir en términos de reglas de juego. Vos fíjate que hace una década y media Microsoft tuvo que dividirse por su condición de monopólica. O sea, inclusive hay veces se llega, de hecho, en la ley de medios hay algo de eso que está jugando respecto de los monopolios. O sea, me parece que los monopolios terminan distorsionando la realidad. El mecanismo de mercado en términos de determinación de los precios es válido en tanto y en cuanto existe la competencia. Si no hay competencia en términos económicos, hay solamente fluctuación. Es la base, ¿no? La competencia. Eso es real, ¿no? Te había consultado recién, ¿se puede modificar la estructura productiva y ocupacional relacionado con este material? Digo, ¿hay posibilidades de cambiar? Yo te decía hace un rato, me parece que es importante tener claro que la empresa multinacional construye sus costos y su desarrollo y su inversión en términos de retorno de capital. Mientras que las empresas pymes o periféricas están más relacionadas a su actividad, a su propio sostenimiento, la sustentación de la generación de su propio trabajo. Es decir, mientras que tienen como un marco de referencia la tasa de retorno del capital o la tasa de interés, la otra tienen como referencia la capacidad de generar su empleo, generarse ingresos. Podríamos decir que por ahí lo que determina es la potencialidad de generar ingresos esa persona en sí mismo, el salario, ¿no? O sea, me parece que estos dos ejes están jugando permanentemente. Y vos fíjate que yo por eso planteo el tema de la terciarización, lo que genera es una reducción de los costos de las empresas líderes, transformando en insumo lo que serían costos y trasladando hacia su transformando en insumo lo que sería costo. Exactamente. Sí. ¿Entendés? Y transformando a su vez los ciclos de la economía, que el ajuste lo practiquen las empresas periféricas o pymes en este caso, ¿no? O sea, todo lo que tiene que esto está planteado también en el libro. Los ciclos de la economía, los ciclos a la alza no hay problema, subcontratan más, pero a la baja dejan de subcontratar. Y toda la responsabilidad en términos de leyes laborales que tienen que ver con la contratación de personal queda en manos de las pymes. O sea que hay un costo adicional. Seguro. No, y esto yo lo articularía, ¿no? También hablamos de monopolios, distribución del ingreso, bueno, que era lo que estábamos hablando, para ir a los tres pilares de este material, ¿no? Y básicamente me parece que el escenario de lo monopólico distorsiona las reglas de juego en la economía. La terciarización es una herramienta y la distribución del ingreso fundamentalmente es cómo interactúan los factores en la apropiación del producido. Y en esa apropiación, uno de los datos reveladores que nos plantea el libro es que el factor trabajo para las empresas pymes, en términos porcentuales, ¿no? Y promedios, están por arriba de la media de la economía. Es decir, hay una limitante en mejorar la distribución del ingreso al conjunto de los trabajadores. O sea, no se puede. Hay una limitante porque ya de por sí la media de la economía, el trabajo está planteado del 2007, datos del INDEC, después hay algún grado de duda sobre la información, así que yo el trabajo lo cerré en el 2007 y vos fíjate que yo ahí planteo en el sector estrictamente productivo, no con la redistribución, sino con la distribución, mientras que la media de la economía distribuye el 33%, las pymes distribuyen el 35, 34 y pico. Y las empresas líderes están distribuyendo el 33. Es decir,
35, 33. El 95% del empleo lo generan las empresas periféricas. Tan solo entre el 4 y el 5 las empresas líderes. Ahora, lo que cobra de salario un trabajador en una empresa líder, siempre hablando en promedio, ¿no? Es más alto. Es más alto que el valor agregado que genera un trabajador en una empresa pyme. No que el salario, que el valor agregado. Por lo cual eso es una limitante. El empresario de una empresa pyme no va a entregar el 100% del factor de trabajo. ¿Qué retribución tendría él? Seguro. Claro lo que digo. Entonces, esta limitante de cómo está estructurado el aparato productivo invita a pensar soluciones. Básicamente, uno de los elementos a tener en cuenta es el combatir los monopolios, ¿no? En un escenario monopólico es muy difícil transformar esta realidad. Y estamos en un escenario así. Estamos en un escenario monopólico. Justamente tu pregunta en el origen, que tenía que ver con los 90, esto arranca en la política de apertura económica en los 90, flexibilización laboral, apertura económica, y dentro de las políticas, con ese objetivo, la terciarización. Y vos fíjate que cuando se inicia esa política en los 90, uno de los planteos justamente es la teoría del derrame. La teoría del derrame. ¿Qué nos planteaba la teoría del derrame? Tan escuchada. Exactamente. Y refutada, ¿no? Seguro, porque en realidad seguro. la acumulación de capital iba a generar un incremento de la riqueza, y ese incremento de la riqueza se iba a derramar a los distintos sectores. Bueno, básicamente no ocurrió eso, ¿no? O sea, se terminó consolidando un escenario de diferenciación y de monopolio. Gracias, Rubén Cubar. Y cerramos con viendo la tapa de este material. Entonces, tercerización, monopolios y distribución del ingreso.